Bienvenidos al ciclo de entrevistas de la 7ª edición de El Viaje de Tiempo de Seguros. Y seguimos viajando en esta 7ª edición del Viaje de Tiempo de Seguros, a veces de manera real, como lo estuvimos haciendo esta semana, y en este caso es de manera virtual. Hoy nos vamos hasta la bonita ciudad de Rosario y ahí nos encontramos con Mariano Bravo, que es el coordinador del área de prevención de fraude de San Cristóbal Seguros. Buen día, Mariano, gracias por recibirnos en tu oficina para charlar una vez más con Tiempo de Seguros. ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias, saludos a todos los oyentes. Bueno, Mariano tuvo la gentileza de correrse hasta las oficinas de San Cristóbal para que podamos hacer este Zoom, así que se lo agradecemos doblemente. Mariano, me gustaría que nos cuentes qué está haciendo el Grupo San Cristóbal en materia de prevención y lucha contra el fraude en seguros. Bien. A ver, Marcelo, primero esto es una iniciativa, un proyecto que se encaró a principios del 2018, donde el grupo lo que decidió hacer es una transformación de tipo cultural en la prevención de fraude. Trabajamos así sobre dos ejes. Por un lado, en la generación de cultura antifraude en la organización, y por otro lado, en el diseño de una nueva área de fraude, acorde a las mejores prácticas a nivel internacional, donde conjugamos, por un lado, el expertise del negocio, y por otro lado, la ciencia de datos, para lo cual creamos un equipo que cuenta con capacidades distintas a las que comúnmente estamos habituados a ver en las empresas. Licenciados en estadística, doctores en física, licenciados en matemática, que lo que hacen es crear, diseñar e implementar modelos predictivos de fraude. O sea, ya no vamos solamente sobre los casos que se producen, sino que estamos trabajando sobre modelizar quién puede ser fraudulento y quién no. Exactamente. Esto se trabaja con técnicas de machine learning, de aprendizaje, mediante el uso de algoritmos, que lo que hacen es seguir una secuencia, patrones. Entonces, lo que hacen estos modelos es establecer, en virtud de los casos del pasado, cuáles serían esas secuencias en los casos presentes. Entonces, de esta manera, vos llegás de manera temprana a los siniestros, ¿sí? Y podés individualizarlos y podés accionar evitando, digamos, pagar un siniestro que tiene un fraude detrás. Yo recuerdo un listado de por lo menos 15 o 20 situaciones que eran de alguna manera un checklist de indicios de fraude. Esto va más allá de eso, o sea, es evidentemente un estudio sobre ese checklist mucho más complementario. Exactamente, ese checklist, si se quiere, se hace de manera 100% automatizada. Pero acá vamos un paso más, porque a vos lo que te permite digamos, el poder implementar modelos es que vos hagas un análisis, de millones de datos en escasos segundos. Entonces, esto lo que hace es complementar el trabajo que hacen cada uno de los administradores a lo largo y a lo ancho de las compañías. Hace un poquito tiempo, tuvieron ahí un caso resonante de un robo de 4 ruedas de otra aseguradora, o sea, un caso que resonó en los medios. Tal vez estamos ante un caso real, pero me imagino que cuando alguien viene y dice me robaron 4 ruedas, debe disparar indicadores o acciones para determinar circunstancias, hora, día, lugar, qué sé yo, como para decir, che, ¿esto ocurrió realmente o estamos ante un fraude? ¿Cómo es ese análisis? A ver, primero tocas una cobertura que es la de robo parcial y más específicamente de ruedas, que es una de las más afectadas en los componentes de fraude. Principalmente en los casos de 3 o más ruedas. Entonces, ese es un tipo de casuística donde todas las aseguradoras ponen mucho foco. Ahora, hay que prestar debido cuidado a cómo encaramos los análisis, a cómo llevamos adelante las investigaciones, porque pensemos que, digamos, los casos fraudulentos en comparación a los casos reales que tenemos la compañía, son pocos. ¿Me explico? Sí. Entonces quizás el componente de fraude en los seguros puede estar entre un 5 y 10%. Quiere decir que el 90% de los siniestros son reales, para lo cual hay que tener
profesionalismo a la hora de llevar el análisis de las investigaciones y ser muy cuidadoso con los tiempos. Si bien nosotros lo tenemos reglado por normativa, también tenemos que ser cuidadosos que si a una persona le robaron las 3 o 4 ruedas y tiene el auto tirado en la calle, no podemos dejarlo una semana o 10 días con el auto en esas condiciones. Claro. ¿Qué porcentaje de involucramiento ven ustedes en lo que tiene que ver asegurados y a veces también, aunque sea fastidioso decirlo, productores de seguros? A ver, en el Grupo San Cristóbal, para nosotros los productores son aliados estratégicos en todo sentido. Tanto en lo que es la comercialización, el tema de llevar adelante la denuncia y liquidación de los siniestros, como también la lucha contra el fraude. A ver, como toda actividad, como toda profesión, yo soy abogado, siempre va a haber gente que va a elegir el camino de la izquierda, pero la verdad que son contados con los dedos de una mano las situaciones donde nosotros hemos podido detectar que un productor ha estado detrás de un fraude. ¿Me explico? ¿Y qué pasa con respecto al tema asegurados? ¿Ustedes detectan que el asegurado opera el fraude o acciona el fraude por una mal llamada necesidad o encuentran que hay organización detrás de esa acción fraudulenta? Las dos cosas, Marcelo. Por un lado, hay un sentido de oportunidad donde ante X situación uno ve que puede llegar a obtener un beneficio indebido. También hay cuestiones económicas de necesidad. Este contexto puede ser una de ellas, donde a vos te lleva a hacer algo para obtener un dinero que de otra manera no lo vas a tener. Y también hay gente que se dedica a esto, ¿no? Hay mucha plata detrás. Y hay bandas organizadas que concretamente lo que hacen es de su actividad hechos ilícitos. Te hago esta pregunta. ¿Vos notás que la condición de aislamiento magnificó el fraude o por el contrario lo disminuyó? ¿Cómo trabajó la compañía en esta etapa de aislamiento, de cuarentena? Tuvimos un periodo de los meses de abril, mayo y junio donde la siniestralidad cayó considerablemente. No obstante eso, detectamos un 32% más de fraude. Quiere decir que pese a la caída de los casos, nosotros terminamos detectando más en función de los siniestros que teníamos. Y esto tiene que ver por lo que yo te decía antes, que el contexto económico, el haber caído, mermado la actividad económica, lleva a mucha gente, a tener que hacerse dinero de otra forma. Bueno, encuentran el seguro quizás no dándose cuenta que es un delito, no es una vivada, no es una chicana, sino es un delito, no se da cuenta de las consecuencias que puede llegar a tener después. Me gustaría que clarifiquemos un tema y tiene que ver con si fraude y magnificación de un siniestro son lo mismo y si para la compañía al momento de determinar una situación siniestral es lo mismo. O sea, la determinación que va a tomar la compañía es lo mismo si el hecho es totalmente fraudulento o si lo que ha habido es una magnificación, aprovechar un siniestro para hacerlo más grande. A ver, nosotros lo que hicimos es un cambio de nuestra definición de fraude. Incorporamos a la definición de fraude, más allá de lo que puede decir la legislación al respecto, que el fraude tiene que ser probado. Y con esto que vos hablás de la exageración, la compañía tiene que tener las pruebas para demostrar que el asegurado estaba pretendiendo exagerar el daño acontecido en ese siniestro. Si eso se logra demostrar, obviamente que la ley, concretamente el artículo 48, te ampara para que vos rechaces el siniestro. Todo el siniestro. En su integridad. Ahora, en los casos que vos no podés probar eso, que son muchos, obviamente lo que se hace es no pagar lo que corresponde y obviamente pagar lo que está ajustado a derecho. Ok, te hago una pregunta. ¿Ustedes detectan a través de este mecanismo que aquel que tal vez es fraudulento con el seguro de autos, por ejemplo, que me decís que es el más común, también lo puede ser con hogar? Y si también ese entrecruzamiento toma datos de comportamiento del ciudadano en otros aspectos, por ejemplo, en el pago de impuestos, en el cumplimiento, en el pago de la cuota del seguro, o sea, ¿llega a esos niveles de análisis del cliente en su comportamiento social?
Sí, Marcelo, nosotros son dos variables de análisis. Por un lado son las fuentes de datos internas que están alojadas en nuestros sistemas de core, de negocio, y ahí el Grupo San Cristóbal lo que tiene es una plataforma que casualmente lo que hace es enlazar todos los datos que hay de todas las personas. Claro. Sí, Entonces, a vos te permite, por ejemplo, que si una persona toma un seguro en otra de las unidades de negocio y presenta un antecedente de morosidad y a su vez, digamos, tiene el empleado en la RT, bueno, toda esa información nosotros la procesamos y las analizamos con los modelos que decíamos. Ahora, en forma complementaria, hay otras fuentes que se llaman abiertas de información, de acceso libre y, digamos, y restringido para cualquier habitante, donde también se toman otros elementos complementarios a los que yo te dije para que de alguna manera calificar a una persona en lo que tiene que ver el fraude. Ahora, esto tampoco quiere decir que la persona es fraudulenta porque no pagó, puede tener un... Claro. Exactamente. Forma, claro. El análisis es mucho más profundo, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Te hago una pregunta. ¿Qué hace la compañía ante un caso de fraude? ¿Se queda con el desistimiento o va más allá, va a la acción penal? En primer lugar, también te distingo una cuestión. Nosotros, de los casos que analizamos en el área y de aquellos que pasan a una investigación porque tienen indicadores, el 86% los investigamos de manera interna con un equipo especializado. El resto, el 14%, utilizamos, digamos, personal externo a la compañía. Ahora, tenemos el desistimiento por un lado, podemos tener el rechazo del siniestro por el otro, ¿sí? En los casos de fraude. En aquellos donde, por la extensión, por gravedad e institucionalidad de las personas involucradas o por la complejidad del caso en sí, San Cristóbal, como también gran parte del mercado, hacen denuncian estos hechos ante la justicia. Y también, eventualmente, se hacen denuncias hasta ante distintos tribunales colegiados, ¿no? Abogados, médicos. ¿Comparte la compañía con sus colegas? Ustedes son una importante compañía ahí de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe. ¿Con las colegas la información o intercambian información para ver si están ante un caso aislado o ante un caso donde es una organización que está siendo fraudulenta con varias compañías incluso al mismo tiempo? Sí, Marcelo, nosotros por un lado integramos el CESBI, pero por otro lado tenemos distintos comités en jurisdicciones del país, donde en lo que es la lucha contra el fraude no es un cliché, pero verdaderamente la combatimos entre todos. Entonces se necesita de una alimentación constante entre compañías y estar relacionados para analizar nuevas casuísticas, para saber si un caso, como vos bien marcás, si es un caso aislado de un particular o detrás de esto hay una organización. Entonces se comparte e incluso la superintendencia, a partir de la normativa específica de la lucha contra el fraude, establece que tenemos que celebrar acuerdos de colaboración con las compañías colegas. Muy bien, eso está bueno, y está bueno también que se vayan alimentando esas bases donde de alguna manera todos pueden ver quiénes son aquellos que pueden perjudicar en fraude al mercado de seguros. Hagamos un rápido checklist de cuáles son los principales casos de fraude. Dijimos robo de ruedas debe estar a la cabeza. Sí. Ajá, y después, ¿cuáles serían los casos más frecuentes donde vos encontrás fraude? Tenés muchos casos en lo que es la cobertura de daño parcial, también tenés en coberturas de hogar, de combinado familiar, también tenés en las coberturas de responsabilidad civil de lesiones, de cosas, sobre todo en estas dos últimas, que son las dos coberturas más afectadas en las compañías, es donde se va mucho dinero por maniobras fraudulentas. ¿Cómo está hoy, a tu análisis, la situación de lo que eran los rompehuesos o estas bandas organizadas para simular o incluso provocar siniestros para luego cargárselos a la industria del seguro? Creo de los niveles que estábamos años atrás ha disminuido, pero digamos, es un trabajo que no tiene cuartel, como dirían. No, esto no descansa, las organizaciones siguen, hay mucho dinero atrás.
Esto también está movilizado también porque tanto en en lo que es seguros generales como en las aseguradoras de riesgo de trabajo, las indemnizaciones por cierto tipo de lesiones son muy sustanciosas. Ujú. Y Sí, sí. en estas bandas, las fracturas se pagan muchísimo dinero. El trabajo de ustedes llega a áreas, por ejemplo, como puede ser, y ustedes son una compañía que cubre en agro, a todo lo que puede ser provocación de siniestros en maquinaria, en cosechadoras, incendios provocados, no digo tal vez robos, pero sí seguramente la parte de incendio. ¿Trabajan también activamente sobre eso? Sí, se trabaja muy activamente, Marcelo, y esto también se hace, digamos, en conjunto con el área de riesgos varios, en nuestro caso, un área especializada que está centralizada en lo que es la Casa Central de San Cristóbal, porque acá también lo que sucede son coberturas muy específicas. Claro. Y que en estas coberturas muy específicas, que en la mayoría de los casos o en su totalidad intervienen liquidadores de seguros, que son los que también tienen un grado de especificidad y conocimiento enorme, digamos, necesitas un trabajo en conjunto porque estas personas son los que te terminan levantando los alertas de fraude. Claro. Así que se hace, no solo San Cristóbal, lo hace el mercado. Sí, ya lo creo, y aparte de ahí estamos hablando de valores muy grandes, porque evidentemente una maquinaria vial o agrícola cuesta millones de pesos, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Y creo que en esos casos muchas veces se cree que la distancia con el siniestro le va a ser dificultosa a la compañía poder verificarlo. En la práctica calculo que eso ya lo tienen resuelto, ¿no? No, porque, a ver, no quiero decir con esto que sea fácil, pero también la tecnología nos acerca herramientas de medición, de seguimiento, de monitoreo, donde uno puede detectar, yo puedo tener, digamos, la persona me puede querer mostrar una foto como que es de hoy, pero a partir de esas herramientas me permite demostrar que en verdad hay una evolución de N cantidad de días y quizás el evento se sucedió 10 días atrás cuando la persona no tenía cobertura para la cosecha. Sí, ya lo creo, días atrás hablamos con un liquidador que está radicado en Bariloche y nos decía que era muy poco frecuente que un liquidador actuara en esa ciudad, por ejemplo, por el robo de 4 ruedas. Cuando él empezó a actuar, se sorprendían los defraudadores porque jamás pensaron que un liquidador podía estar tan cerca de la verificación, como que suponían que no iba a ocurrir eso. Mariano, ¿cuáles son los siguientes pasos que está dando o va a dar San Cristóbal o el Grupo San Cristóbal en esta materia para el 2021? En primer lugar, lo que hemos hecho es implementar una plataforma diseñada 100% in-house para la gestión de fraude, de todos los riesgos que tiene la compañía. Esto nos permite tener, digamos, un seguimiento de punta a punta desde la identificación hasta la resolución del caso. Por otro lado, seguimos implementando nuevas tecnologías, así como yo te hablé de que tenemos modelos predictivos de reconocimientos de casos fraudulentos. También hemos implementado modelos de reconocimiento de imágenes que permiten de manera también automatizada, a partir de una foto, determinar que en esa foto hay un vehículo, que en ese vehículo hay un auto de X marca, tal modelo, que presenta daños, dónde están los daños, dónde están, digamos, los daños, cuál es la compatibilidad que tienen, por ejemplo, con los daños del tercero, y eso se hace también de manera automática. Por otro lado, también estamos trabajando en modelos de reconocimiento de voz que te permita, digamos, identificar a través de patrones ciertas señales que te pueden generar sospechas. En fin, la tecnología hoy y la innovación la tenemos al alcance de las manos. Nosotros lo que hacemos es estar alineados a las mejores prácticas a nivel internacional. Y de hecho hemos tenido la posibilidad de ganar en el mes de octubre de este año un premio en la categoría Inteligencia Artificial de una prestigiosa compañía a nivel mundial, que en otras ocasiones lo habían ganado gente de Estados Unidos, China, Francia, Alemania. San Cristóbal tuvo la oportunidad de ganar ese premio y a partir de allí hemos participado en congresos en distintos lugares del mundo y de hecho estamos conversando con compañías de España y hemos participado de un congreso de prevención de fraude en España. Así que nosotros estamos creciendo y estamos
atravesando las fronteras de lo que es la Argentina y la región y conectándonos con el mundo. Es bueno que menciones que hay casos o que vinculan con casos en Europa o situaciones en Europa, porque a veces tendemos a creer que el fraude es argentino, latino, y no, el fenómeno del fraude es un fenómeno mundial, ¿no? Exacto. Y con digamos, en cada región o en cada país tenés matices y distintas casuísticas, ¿no? Y además nosotros, el Grupo San Cristóbal, tiene posición también en otros países, accionista de una empresa en Paraguay, está San Cristóbal, Uruguay. Entonces eso también nos permite tener como un conocimiento mucho más amplio de lo que es el fraude, no solo en Argentina. Imagino que debe ser como un juguete muy lindo donde vos decís, che, mirá toda la información que puedo manejar y toda la interrelación que puedo hacer con esta información, ¿no? Tal cual, Marcelo, es así. Y además ustedes, al ser una compañía de alcance nacional, tienen una paleta, si se quiere, de casos mucho más amplia que aquel que solamente trabaja en grandes ciudades. Ustedes pueden hasta saber si en determinadas ciudades el comportamiento es más alto en fraude o no, o demistificar esa cosa de, no, en el interior del interior toda la gente es buena, cosa que evidentemente lo pueden saber a partir de información. De hecho, lo tenemos en uno de los tantos tableros que monitoreamos la gestión del área, que es un mapa del calor del fraude, donde nosotros tenemos distribuido por coberturas cómo se ven afectados, tanto en cantidad de casos como a nivel dinero. Y vos te ves que en determinadas coberturas el comportamiento es muy difícil en las regiones. Te puedo decir, por ejemplo, Mendoza es una jurisdicción donde el robo parcial tiene muchísima más frecuencia que en lugares como Rosario, Córdoba. Claro. Y es llamativo, porque vos decís, bueno, ¿por qué Mendoza? Bueno, lo que casualmente te permite que vos hagas un seguimiento de la gestión es que puedas atacar, digamos, los lugares. Bueno, si tengo este problema en Mendoza o en Tucumán, donde fuera, me fijo cuáles son los problemas que puede llegar, que a veces son culturales, sociales, definida de cosas pueden determinar que una cobertura esté más afectada al fraude que otra. Tengo una pregunta adicional. ¿Incorporan elementos de la neurolingüística en ese análisis? En algún momento estuvo muy de moda toda la cosa de neurolingüística, el lenguaje de los gestos. ¿Acceden a esa información? ¿Propician poder tener un chat así como el que estamos teniendo nosotros cara a cara, como para buscar esa información en lo gestual del otro? En nuestro área de investigación interna, el equipo tiene esas capacidades, ¿no? Capacidades de reconocer a partir, digamos, de una conversación con alguien, según lo que dicen, los tonos de voz, cómo se llega a cabo el relato. Hay distintas técnicas, ¿no? Hay distintas técnicas que a uno, aunque le parezca que cree estar diciendo lo mismo, en verdad no está diciendo lo mismo. Lo implementamos y es una técnica más de las que se utilizan que nos permiten a nosotros después tomar una decisión con el debido fundamento. Claro. Y eso es clave, Marcelo, eso es clave. Porque acá no se trata de rechazar por rechazar. Tiene que pagarse como corresponde y en los tiempos que corresponde, y lo que tiene de fraude, no pagarse. Ahora, en estos casos, prestar debido cuidado, ¿sí?, de cómo se llevan adelante las investigaciones. Ustedes en el análisis de porcentual deben notar que cada vez detectan más fraude, pero seguramente que eso es un indicador que están trabajando bien, pero eso no quiere significar de que lleguen cada vez más fraudulentos a la compañía. O sea, evidentemente estarán dando un mensaje muy claro al mercado diciendo, si vas a ser fraudulento, no pases por San Cristóbal. Vos, bueno, tocás un punto muy importante que es el intangible del fraude. ¿Cuánto vos evitás por tener una lucha tan activa en la prevención del fraude? Ahora, ¿cuándo las compañías vamos a ganar esa lucha? En verdad no cuando identifiquemos más, sino cuando no tengamos. Claro. El día que vos me digas, Mariano, ¿cuántos casos de identificaste fraude este año? 10, Marcelo te diga. Ese día es donde podemos decir, digamos, que hemos hecho una lucha en materia de prevención de fraude fantástica. Sí, sí. Bueno, tu baja seguramente va a significar el alta en una colega, porque el fraude, digamos, no es que se desalienta, simplemente cambia de boca de expendio.
Sí, lamentablemente acá no estamos todas las compañías en un mismo nivel de paridad. Se ha crecido muchísimo, muchísimo en los últimos años, pero todavía el mercado tiene que seguir subiendo la vara. Tienen que entenderse que la prevención en fraude es una inversión, no un gasto. Sí, sí. Y también los cambios que se han dado desde el 2015 a la fecha de manera más que positiva, tienen que ver con el acompañamiento de la superintendencia, que a partir de normativa específica nos ha exigido a todas las compañías que tengamos un área de fraude y una política de fraude. Como todo, esto no es que una vez que conseguís algo, te pones a descansar. Esto es de todos los días, se agregan nuevas coberturas, se agregan los microseguros, se agrega más tecnología, que lo que te hace es que el fraude también mute. Sí, y creo que algún indicio va a ser de cuando se esté ganando la batalla, es que cuando el asegurado, o en un asado, por ejemplo, se encuentran dos asegurados y uno se queja porque le dieron vuelta ante un siniestro y otro diga, no, a mí la compañía me pagó rápidamente y sin ningún problema, ahí es donde la sociedad va a estar reconociendo que hay que actuar correctamente y hay que sancionar o dejar a un lado a aquel que está haciendo travesuras en un tema tan sensible, ¿no? Exactamente, Marcelo, es así. Es como el pago de los impuestos. Uno paga los impuestos porque saben que esos impuestos después van en educación, en salud, en alumbrado. No puede pensar, no pago. No, esto es como el seguro, uno paga y tiene que recibir un servicio de excelencia. Tanto a la hora de uno, tener contacto con el asegurado, tener distintos vínculos a la hora, sea de cobrar una cuota o de la liquidación de un siniestro. Pensemos que cuando uno tiene un siniestro, la persona ya de por sí tiene un infortunio, algo que le altera la diaria, porque quizás con el auto lleva a los chicos al colegio, etcétera. Entonces la compañía rápidamente tiene que estar ahí para solucionar los problemas. Y de hecho en San Cristóbal la gestión de siniestros es una de las más valoradas que tenemos en la organización. Bueno, Mariano Bravo, hemos dado un repaso bastante amplio a cómo está actuando la compañía. Los felicito una vez más en el aspecto de que han puesto toda esta maquinaria en funcionamiento, porque si hay algo que Tiempo de Seguros, somos gente de la industria, queremos es que el fraude sea cada vez más chiquito y sea cada vez más combativo, para que aquellos que tienen un siniestro cobren rápidamente y sin ninguna inconveniente. Gracias de nuevo por haberte prestado esta charla con nosotros. Muchas gracias, Marcelo, a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Te esperamos en la próxima entrevista de la 7ª edición de El Viaje de Tiempo de Seguros.